Vamos a hablar de memoria RAM. Normalmente, pues, todo ordenador necesita memoria. Y dependiendo, obviamente, de la utilidad a la que le vayamos a dar o la disciplina que vayamos a utilizar nuestro ordenador, vamos a necesitar menos o más memoria. Y obviamente para esto tenemos que saber, obviamente, pues, el tipo de memoria que va a utilizar nuestro ordenador. Ten en cuenta que dependiendo siempre de la placa base que vayamos a adquirir, ya sea tanto nueva o de segunda mano, tenemos que conocer el tipo de memoria que es, ya que no solamente disponemos de diferentes tipos, sino que también de tamaños. Esto va a conllevar, obviamente, que dependiendo el ordenador que vamos a montar, es sobre todo la cantidad de memoria que vamos a necesitar. Obviamente esto pues son muchos factores, pero bueno, el principal es, a día de hoy, la memoria que normalmente se está utilizando es la memoria DDR4. No voy a hablar mucho de tecnicismo, pues la verdad que no quiero profundizar eso, ya lo dejaremos para otro curso, pero ten en cuenta que a día de hoy, pues la memoria que normalmente deberías adquirir o comprar para tu equipo, normalmente debería ser formato DDR4. A partir de aquí, bueno, dependiendo obviamente si adquieres obviamente placas de segunda mano, ten en cuenta que podemos incluso hasta poder encontrar tanto DDR2 como DDR3. A día de hoy, lo que es la memoria DDR3 en comparación con la memoria DDR4 suele ser, para mí, es cara. ¿Por qué? Pues es tú. A mí lo que no puedo, obviamente yo no puedo entender, vamos a decir así, es que a día de hoy una memoria DDR3 cueste lo mismo que cuesta una DDR4, cuando ya la DDR4 ya lleva varios añitos con nosotros. Simplemente ten en cuenta eso. Si vas a adquirir piezas antiguas, pues normalmente no vas a ahorrar mucho, sobre todo si la vas a comprar en una tienda, ¿vale? A no ser que la compres de segunda mano. Eso por lo menos pues un pequeño inciso para que lo tengas en cuenta. Después lo que es la memoria, ¿vale? Pues puede variar, es decir, tanto dependiendo de lo que vayamos a trabajar, lo normal sería dependiendo a partir, ¿vale? De lo que son un módulo de 8 GB. Pero sí es cierto que lo idóneo es siempre intentar contar con dos módulos. Obviamente dependiendo de la plataforma de equipo que vayamos a utilizar, ya que sabemos que la gama doméstica trabaja en Dual Channel, y lo que es las plataformas de alto rendimiento, ya sea en la X299 o el TRX4, suele ser Quad Channel. Esto se traduce en que lo idóneo para que la conectividad entre procesador y memoria sea mucho más veloz, en el caso de la gama doméstica utilicemos dos módulos de memoria, y en el caso de la plataforma de alto rendimiento utilicemos 4 módulos. Aparte de esto, también tienes que entender que la memoria también trabaja a una velocidad. Entonces, dependiendo la velocidad obviamente que la compremos, también obviamente vamos a hacer que las latencias, etcétera, o nivel de trabajo obviamente sea todo muchísimo más veloz. Pero claro, también ten en cuenta que obviamente que a una mayor velocidad de memoria, obviamente esto va a conllevar a que el precio suele ser mayor. Y tú me estarás preguntando, ¿y cuál es la diferencia entre yo adquirir obviamente una memoria más lenta o una más rápida? Vale, sí es cierto que por lo menos en lo que es en gama doméstica, yo lo que tengo más o menos comprobado que a partir de los 3600 MHz no vamos a notar una mejora en rendimiento. Por lo menos lo que es en gaming, es decir, vas a estar ganando un par de FPS, un par de fotogramas, y que a la hora la verdad el sobrecoste que yo voy a pagar sea demasiado alto, pues no merece la pena. Entonces, a partir de aquí, más o menos lo tenemos claro, ya sabemos que una memoria a partir de lo que es un ordenador normal de gama doméstica, trabajar a partir de como máximo 3600 hacia atrás es lo idóneo, y como un mínimo para mí yo pondría de 3000, ¿vale? Eso creo que es lo idóneo. Y sobre todo tienes que también entender que ahí tenemos dos tipos de memorias, por lo menos lo que es tanto para placas base, formato de un ordenador, o para portátiles. Porque a veces nos puede ocurrir que vamos a adquirir una memoria y vemos una memoria pues que de repente nos pone pues memoria DDR4 tipo SODIMM. Pues normalmente la tipo memoria SODIMM suele ser un poquito más pequeña. Tenemos memorias SODIMM, UDIMM, etc. Cuenta obviamente, claro, que la memoria pues tiene que ser del tamaño obviamente que va para tu placa base. Simplemente cuenta con eso. Y como te he mencionado, pues siempre intentar adquirir pues de dos obviamente a 4 módulos dependiendo de la plataforma para que obviamente a poder disfrutar de esas tecnologías, ¿no? Como son tanto el Dual Channel como el Quad Channel. Teniendo en cuenta esto, pues simplemente contar, porque obviamente dependiendo el programa que vamos a utilizar o los videojuegos, siempre vamos a estar menos o más memorias. A día de hoy, con lo que es el sistema operativo, no vamos a necesitar más de 8 GB. Obviamente si ya jugamos, sí es cierto que a lo mejor contar con 16 GB sería el idóneo, porque a lo mejor obviamente no hay juegos que no existen juegos que a día de hoy aprovechen 16 GB, pero sí es cierto que
ten en cuenta una cosa, normalmente nosotros no solamente vamos a correr lo que es el videojuego, sino que también, aparte de estar corriendo el videojuego en ese momento, también vamos a estar, obviamente, pues, con programas en segundo plano, obviamente, que van a estar trabajando. Y eso también va a conllevar un consumo de memoria. Podemos tener alguna pantalla de Google Chrome, de Firefox, etcétera, vamos, lo que es un navegador web, lo podemos tener trabajando en segundo plano porque sí, o Spotify, etcétera, alguna aplicación, y todo eso nos va a consumir una memoria. Y sumado, obviamente, a los recursos que nos consuma un videojuego o un programa o lo que sea, obviamente eso puede conllevar a llegar a un consumo máximo de memoria y puede ocasionar, obviamente, que los programas o nos dejen de responder o directamente el ordenador se bloquee. Entonces, siempre tener esa pequeña holgura con el tema de lo que es la memoria siempre es aconsejable. Después, a partir de aquí, ya cuando en el caso de que vayas a utilizar pues, ordenadores tanto para trabajar, etcétera, ya la memoria mente tendría que ser un poquito más superior, ¿no? Que eso ya lo hablaremos en la parte, digamos, un poco de recomendaciones de hardware dependiendo de la disciplina que vayamos a utilizar. A partir de aquí, simplemente, o sea, lo que es la parte de memoria no requiere mucha más, no, o sea, no voy a entrar en tecnicismo. Entonces, simplemente sabiendo esto, lo que es lo básico. Una cosa también es muy importante es que si tú ya cuentas con una memoria y quieres, digamos, aumentarla, cuenta con que cada módulo de memoria, obviamente siempre dependiendo del modelo y marca, va a trabajar tanto a una velocidad como a unas latencias. Es muy importante que cuando vayamos a adquirir un módulo de memoria sea exactamente igual, porque si nosotros estamos utilizando un módulo, por ejemplo, que trabaja pues a 3000 MHz y trabaja con unas latencias. Si yo compro un módulo que sea la misma cantidad de RAM, pero tiene obviamente menos velocidad que la que yo ya tenía y unas latencias diferentes, lo que va esto a ocasionar es que el módulo de 3000 va a ver reducidas sus frecuencias para igualarse al módulo que hemos comprado nuevo. Y esto muchas de las veces suele ocasionar que nos dé pantallazos azules obviamente en el ordenador. Y esto es horrible porque claro, nosotros vamos con todas las intenciones de aumentar nuestra RAM, pero nos puede dar esto, en el caso de esta compra incorrecta, pues esta serie de problemas. Lo aconsejable siempre es que los dos módulos, por lo menos por mi parte, sean exactamente iguales. Aunque compremos lo que es una marca diferente a la que ya tenemos y sean exactamente los módulos iguales, mismas latencias, ten en cuenta que los chips de memoria de cada fabricante suelen ser diferentes y trabajan a unos voltajes normalmente diferentes, casi siempre unos a otros. Incluso nos puede ocasionar pues los típicos pantallazos azules o cuelgues, por lo cual siempre es recomendado que los módulos a la hora de utilizar memoria RAM sean siempre exactamente iguales, tanto en marca, modelo, tipo y frecuencia. Y yo creo que ya sería todo, ¿vale? Por lo menos en lo que es en tema de lo que es de la memoria. No voy a profundizar mucho más porque ya serían tecnicismos y por lo menos tener en cuenta lo que es lo básico a partir de las memorias, ¿vale? Así que nada, ya seguimos con la siguiente pieza de hardware.